Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Química, curso de Fenómenos de Transporte. Este grupo está conformado por Juan Carlos, Juliana y mi persona Edwin Rubén. En esta vez nosotros hablaremos sobre la extrusora, que son unas máquinas o equipos ampliamente utilizados en la industria del plástico, en la fabricación de productos sólidos tales como películas, perfiles, tubos PVC, monofilamentos, así como en la obtención de material nuevo o granular reciclado. Las máquinas de extrusión poseen una tolva, a través de la cual se alimenta el material triturado o los gránulos. Este material cae por gravedad por un cilindro calentado por unas resistencias eléctricas. En esta etapa del proceso, en el interior del barril, que es la parte más importante del equipo, está el husillo, que es la parte de mayor tecnología dentro de una máquina de extrusión, el cual está compuesto por álabes, los cuales empujan el material a través del extrusor. Las dimensiones y formas que estos tengan determinarán el tipo de material que se pueda fundir y la cantidad de masa que pueda salir del equipo. En este proceso se pueden distinguir tres zonas: alimentación, compresión y medición. En la zona de alimentación, el tubo tiene surcos muy profundos y el husillo es delgado, pues se quiere que se transporte una gran cantidad de material al interior del extrusor. En la zona de compresión, los álabes del tornillo decrecen de manera gradual, disminución progresiva de las ranuras y el husillo se ensancha. En esta parte se funde y homogeneiza el material. Luego, en la zona de dosificación, el husillo es más ancho y los álabes reducidos. El material es empujado contra unas pantallas de acero que retienen las impurezas tales como metales y residuos de caucho para luego pasar a una matriz en donde se formará el producto. Cuando se ha finalizado el proceso que acabamos de describir, las máquinas de extrusión dan un rumbo diferente al material de acuerdo con el producto que se va a fabricar. Mangueras para jardín, botellas de solapado, bolsas, hojas para persianas, recubrimiento para cables eléctricos, metales, obteniéndose productos muy variables como son marcos de ventanas de aluminio o PVC, tuberías para agua y drenaje, pastas alimenticias, etc. Desde el punto de vista de los plásticos, la extrusión es claramente uno de los procesos más importantes de transformación, pues el reutilizar el material usado es una de las mejores soluciones para reducir la contaminación de nuestro planeta, ya que la máquina lo reintegra al círculo del consumo. Dentro de las máquinas extrusoras nos encontramos con dos tipos: extrusora de un husillo y extrusora de doble husillo. La principal diferencia entre las extrusoras de doble husillo y las de uno es que cada una de sus husillos está formado por elementos que se pueden intercambiar. Esto nos permite colocar diversos elementos de mezclado o transporte en distintas posiciones, aportando mayor versatilidad a la máquina. El modelo de transporte principal involucrado en el funcionamiento de la máquina de extrusión se da a través del transporte de momento. En la práctica hay fricción tanto en el eje del tornillo como en la camisa, y esto conduce el mecanismo de transporte principal, el flujo por arrastre del material fundido a lo largo del tornillo como resultado de las fuerzas de fricción, y es el equivalente al arrastre viscoso entre las placas estacionaria y móvil separadas por un medio viscoso. Esto constituye la componente de transporte del extrusor. Se le opone la componente del flujo de presión, producido por el gradiente de presión que hay a lo largo del extrusor. Este gradiente de presión se opone al flujo de arrastre. Es importante comprender que no hay flujo real resultante debido a la presión, únicamente es una oposición. Debido a la fricción del plástico con el husillo y las paredes de la camisa del cilindro, este flujo es el principal responsable del movimiento del material desde la tolva de alimentación hasta la boquilla. El material fundido en los canales se adhiere a las paredes internas del cilindro y el propio husillo en rotación. Así, las ecuaciones que modelan este fenómeno de transporte se dan en coordenadas cilíndricas, en función de las suposiciones donde el material fundido se comporta como un fluido newtoniano, por lo tanto la viscosidad es la misma en todos sus puntos. Y existe un gradiente de velocidad que va desde cero en el tornillo hasta un valor máximo en la red de la camisa. Luego entonces se puede considerar algunos tipos de extrusora de acuerdo con la camisa y el tornillo extrusor.
Tenemos entonces el sistema de camisa cilíndrica. Este tipo de extrusoras es con el que generalmente trabajan las empresas, que son de camisa cilíndrica y con tornillo extrusor cilíndrico. En ese sistema el aumento de presión se logra con el tornillo extrusor, al ir reduciendo el paso de la hélice en dirección de la alimentación del material. Tenemos también el sistema de camisa cónica. En cuanto a este sistema se da cuando el diámetro del tornillo extrusor es gradualmente reducido en la dirección de alimentación del material. Tenemos también el esquema combinado cilindro y cónico como aparece en la figura. El de camisa alargada, el cual el diámetro de la hélice se incrementa en la parte delantera. Está el esquema de camisa expandida, el cual tiene una ventaja, es que el tornillo extrusor por su geometría puede ser utilizado con camisa cilíndrica o cónica. La desventaja de este sistema es que debido al incremento de presión, cuando se presenta la transición del diámetro de la hélice y del paso de esta, se genera más calor y más consumo de potencia. Tenemos también el esquema de pasos. Este sistema permite un retorno de flujo que reduce la capacidad teórica de procesamiento del material que tiene a alojarse entre el diámetro interno de la camisa del tornillo extrusor y el diámetro externo de la hélice. Luego, entonces, se tiene que la viscosidad y la geometría del tornillo extrusor son las variables más significativas para el buen funcionamiento de las extrusoras. Además, que durante el proceso de extrusión, el calentamiento depende de la fricción entre las partículas de la materia prima, bien sea con las paredes de la extrusora o entre ellas mismas, durante el proceso de transporte y del calor transferido por los elementos de calefacción, generalmente se producen por el efecto Joule, cuyo objetivo es fundir el polímero y mantenerlo a una temperatura adecuada. El enfriamiento se origina por las pérdidas de calor con el ambiente, que actúa como drenaje.